Va a haber un cambio. Los casos clínicos que iba a mostrar la doctora Dorantes los va a mostrar el doctor Palomo, Miguel Ángel Palomo Colli, que no sé dónde anda, ya lo vi por acá. Nos va a hacer favor de abordar los dos temas que tenía contemplada la doctora, y bueno, solamente le vamos a pedir también una disculpa al doctor, que hasta después nos van a poder cambiar las constancias. Entonces, él nos va a hacer favor de abordar estos dos casos, y bueno, esperemos que sea todo muy productivo. Ya lo pusimos a sufrir un poquito, pero bueno, espero que valga la pena. Gracias, doctor, por su apoyo. Bueno, buenas tardes. Es un gusto ver a muchos de ustedes nuevamente en este evento. A lo mejor de lo que les voy a hablar yo no soy experto, a lo mejor muchos de ustedes van a tener más experiencia. Vamos a hablar primero de la plática relacionada con sorafenib. Bueno, como puntos importantes que yo podría mencionar, ¿cuál es la importancia de que nosotros tengamos terapias nuevas disponibles? Bueno, bien sabemos que nuestra historia tiene aproximadamente 70 años en lo que respecta al manejo de niños con cáncer, aproximadamente en 1940. Sabemos mucho del DNA, sabemos cuáles son las combinaciones efectivas de tratamiento en quimioterapia. Afortunadamente en pediatría están muy bien normados los protocolos, se tienen supervivencias arriba del 80%, en algunos tumores llegan a ser hasta de 95%. El Estudio Nacional del Tumor de Wilms pues es el ejemplo clásico. Sin embargo, y desafortunadamente, lo digo de esta forma, pues muchos de los niños todavía van a continuar teniendo un evento de recaída, y cuando eso ocurre en muchas ocasiones, el hecho de haber empleado los fármacos que ya tenemos disponibles no va a permitir que los podamos emplear, ya sea debido a la toxicidad o porque llegamos a las dosis acumuladas de seguridad establecidas. ¿Qué sabemos de lo último, tal vez en los últimos 20 o 30 años, a partir de 1990 aproximadamente? Que no todo está implicado en la molécula de DNA, que no todo va a ser relacionado con que tengamos nosotros una alteración o una mutación. Se sabe ya que hay mecanismos que van a permitir que puedan escapar algunas células del control que existe con respecto a la quimioterapia convencional que nosotros empleamos. ¿Y qué sabemos de esto? La terapia con anticuerpos monoclonales, tal vez en linfomas es donde tenemos el principio de todo esto. El anti-CD20, que es el máximo ejemplo y que se incluye ya en la mayoría de los protocolos cuando se tiene esta expresión, y que se ha demostrado que hay una respuesta incluso como monofármaco, aunque sabemos en la actualidad que esto es no útil. Nunca debemos emplear un fármaco solo, siempre debemos tenerlo en combinación con quimioterapia. ¿Qué podemos hablar un poquito acerca de la terapia que no es la convencional, con la relacionada dirigida contra algunos anticuerpos o la terapia blanco que mencionamos? Pues dos cosas muy importantes. Nosotros ya sabemos cuáles son los porcentajes que van a existir en cuanto a respuesta en la mayoría de los tumores. ¿Qué sabemos? Que nuestra curva habitualmente la empezamos arriba y con el tiempo va pasando, esta va a ir cayendo y en algunos casos no es posible ya lograrla subir de nuevo. Sin embargo, con las nuevas terapias blanco que se emplean, no se trata de eliminar la terapia convencional que ya se tiene. Lo que se trata es tratar de favorecer que esa curva que tiende a caer se mantenga estable o disminuir, en algunos casos, la posibilidad de que incluso esta pudiese llegar a caer. ¿Cuál es otro punto que tiene a favor esto? Que en algunas enfermedades se puede emplear ya como una terapia que es incluso fuera del hospital, que no requiere que el niño esté hospitalizado. ¿Qué desventajas tiene? Que en muchas ocasiones cuando se emplea y si no estamos seguros del blanco que queremos nosotros bloquear, si el tipo de tumor no lo tiene, pues la respuesta que se espera va a ser prácticamente ninguna. Bueno, hablando de inhibidores de tirosina sinasa, voy a hablar de sorafenib. ¿Qué tenemos de conocimiento nosotros con respecto a sorafenib y cuál es su mecanismo de acción? Lo importante que sabemos es que hay factores que están relacionados con señales de transducción y que esas señales de transducción van a ser las que van a permitir que una célula pueda entrar en ciclo celular. Voy a hacer aquí una pausa muy importante para lograr un poquito lo que es el ciclo celular. Recordemos que todos los protoncogenes van a ser los que nos van a favorecer que una célula esté continuamente entrando al ciclo celular. Que estos oncogenes generalmente los tenemos inactivados y cuando hay algún evento de mutación se van a activar. ¿Qué también sabemos de los oncogenes? Que generalmente se expresan con una penetrancia, con un patrón autosómico dominante. Basta solamente una mutación en un alelo para que éste se vaya a expresar. ¿Qué ocurre cuando un protoncogen pasa a ser un oncogen? Pues va a ser
únicamente un cambio conformacional en lo que respecta a una molécula que va a permitir una cascada de activación y que va a activar muchísimos otros factores. Y estos factores principalmente están relacionados con factores que permiten la vascularización del tumor, factores que van a permitir la replicación y algunos que son de transducción. Con respecto al sorafenib, sabemos que existen principalmente dos tipos de vías que pueden activar también en apoptosis. Es un inhibidor de la tirosina y la tirosina lo que, dependiendo cuál sea el punto que bloquee, puede tener diversos factores. Sabemos que también puede activar una vía proapoptótica como es BCL2. Ese es uno de sus mecanismos de acción que va a emplear. No solamente va a inhibir todo lo relacionado con lo vascular, también va a tener un efecto antiapoptótico a través de BCL2. Inhibe las isoformas de RAF sinasa y estas isoformas, perdón, no tengo aquí un señalador, pero lo que ocurre principalmente en la célula, y como sabemos, es que hay factores autócrinos y parácrinos. La célula se puede estimular a sí misma o sus compañeras o incluso a distancia, y todo esto va a permitir que exista una proliferación dentro de la masa celular tumoral. ¿Sí? La quimioterapia al principio es muy efectiva. ¿Por qué? Porque nos va a ir eliminando toda esa porción que está en la fase de síntesis. Sin embargo, va a llegar un momento en el cual no va a haber sensibilidad porque ya hubo mecanismos de resistencia, que estos tienden a ser genéticos. ¿Cómo va a actuar el sorafenib? El sorafenib lo que va a hacer es, a través de las dos vías de apoptosis, sabemos que hay una relacionada con el factor de muerte, en la cual la caspasa 8 va a ser la que va a estar interviniendo y que esa va a favorecer que exista el daño. Y la segunda es la vía mitocondrial, en la cual existe un daño al DNA, es detectado y se activan mecanismos a través de caspasa 6 que finalmente van a llegar a que no pueda existir esa célula anormal en funcionamiento. Estas son las vías que se van a alterar principalmente en lo relacionado con la replicación. Existen aquí dos mecanismos de acción. El primero es apoptosis y el segundo es inhibir todas esas señales o vías de transducción que van a favorecer que la célula que ya pueda ser resistente a quimioterapia no lo vaya a hacer. Y esas células principalmente que están bien identificadas son las que se relacionan no con la supervivencia de la célula en sí como tal, sino de todo aquello que la va a ayudar a que pueda permanecer en un ambiente idóneo. Y sabemos que ese ambiente idóneo está dado principalmente por la vasculatura o todo aquello que va a nutrir al tumor. Y esos principalmente son el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que lo único que van a hacer es permitir que exista una angiogénesis y que esa angiogénesis pueda nutrir, por así decirlo, esas células y que éstas continúen en esa forma. Son los dos mecanismos de acción que va a tener el sorafenib. Si aquí vemos, es uno relacionado directamente con la apoptosis y el otro relacionado con su angiogénesis, que sabemos que todas las neoplasias malignas dependen principalmente de estos dos mecanismos para poder proliferar. La que sigue, por favor. Bueno, ese es un medicamento que es un inhibidor de tirosina sinasas múltiples, se menciona, aunque el principal receptor, como les había mencionado, es RAF1. ¿Qué ocurre con el sorafenib? Es un medicamento que puede ser disponible por vía oral, la biodisponibilidad es muy buena, va a tener una buena absorción, se menciona, solamente hay que tener cuidado con la administración con los alimentos, que no sean grasos, y si esos son grasos, de preferencia se van a administrar 1 hora antes o 2 horas después de administrarlos para lograr concentraciones séricas adecuadas. ¿Sí? Tiene una fijación a proteínas alta, ¿sí? Y en cuanto al mecanismo de metabolismo, eso es lo que tenemos. Sabemos que la excreción es a través de heces y a partir de orina. La que sigue, por favor. Bueno, cuando hablamos de mecanismos de toxicidad, aquí es muy importante mencionar algo. La mayoría de los estudios que se tienen de estos fármacos están relacionados a población adulta. La experiencia como tal en población pediátrica es limitada, no se cuenta con estudios ya en fase 4 definidos como tal que los incluyan como protocolos de primera línea. Sabemos que son empleados principalmente en tumores que son refractarios. ¿Qué es lo importante de ver aquí? Bueno, la mayoría de las neoplasias que nosotros tratamos en edad pediátrica tienen un amplio rango etario. Tal vez el adolescente
sí podría consumir estas tabletas. Si las han visto en alguna ocasión, pequeñas no son. ¿Cuáles son los problemas? Dependiendo del tipo de tumor en el cual se vayan a emplear, tal vez, digamos, el apego al tratamiento, más que apego al tratamiento, el cumplimiento del tal, a veces puede ser no favorecido por la forma de presentación. La dosificación, nosotros somos muy estrictos en cuanto a todo es por miligramo por kilo o por metro cuadrado de superficie corporal. Y si nosotros observamos la mayoría de los protocolos, uno de los mejor establecidos y en los cuales está bien indicado su utilidad en población adulta es el carcinoma hepatocelular. Y en carcinoma hepatocelular sabemos que las dosis son 400 miligramos cada 12 horas para hacer un total de 800 miligramos al día, que no tenemos en la población pediátrica. Suponiendo que la población adulta tiene un peso promedio 60 kilos en otros países, en el nuestro es un poquito más alto tal vez. Si calculamos dosis ponderal o dosis por metro cuadrado, prácticamente es demasiado lo que se le está administrando a los pacientes y esto va en relación con la toxicidad. Estas son las toxicidades más frecuentes halladas en población adulta. Lo que se reporta principalmente como un limitante es la isquemia cardíaca y la hipertensión arterial en la población adulta. Lo segundo es relacionado con lesiones a nivel de mucosas y estas lesiones a nivel de mucosas son también por alteraciones a nivel del epitelio y este epitelio va a ser generalizado, va a haber una dermatitis que en muchas ocasiones no es la limitante de la toxicidad. En cuanto a hematogénesis, el potencial va a ser bajo, ¿sí? Se menciona que es aproximadamente menor del 10% en la población y esta es la dosis limitante, principalmente el dolor abdominal, la diarrea, puede presentarse también artralgias y mialgias. Aquí hay algo muy importante que tenemos que considerar también. Cuando se emplea este medicamento en población pediátrica, muchos de los parámetros que están establecidos de acuerdo a los criterios de toxicidad común prácticamente son diversos o diferentes a los que manejan los adultos. No es fácil llevar a cabo un seguimiento de estos. La que sigue, por favor. Bueno, aquí están algunas de las indicaciones y voy a hacer un paréntesis aquí para hablar un poco de carcinoma hepatocelular. La experiencia que existe con respecto a sorafenib y carcinoma hepatocelular, donde ya es una primera línea de tratamiento junto con la quimioterapia convencional, es únicamente para aquellos pacientes que no tienen cirrosis o si la tienen estén en la clasificación A de Child-Pugh, es decir, no tengan una disfunción hepática establecida. ¿Qué diferencia hay entre el carcinoma hepatocelular del adulto y del niño? Pues tal vez la diferencia que puede existir principalmente es lo relacionado que la mayoría de la población pediátrica no está asociada a cirrosis. En la población adulta sí está asociada a cirrosis. Y como punto aquí de importancia que existe, la dosis que les mencioné es 800 miligramos por día. ¿Qué se sabe con respecto a la evolución o al seguimiento de estos pacientes? Lo que se sabe es que el impacto que existe en la supervivencia es muy pobre si nosotros lo vemos desde el aspecto pediátrico. A lo mejor al médico oncólogo de adultos le emociona mucho mantener 6 meses más vivo a un paciente. Nosotros no, nuestro objetivo final es muy distinto. Nosotros quisiéramos curar a todos y quisiéramos que tuviesen la menor toxicidad. Vamos contra objetivos muy diferentes, ¿no? Probablemente en ellos sí sea un impacto. ¿Por qué? Porque la supervivencia que existe en la población adulta y con cirrosis y con disfunción hepática es a 3 meses. Y este fármaco les ha permitido llevarlos a un aproximado de 10 meses a 1 año. En la población pediátrica, pues no es nuestro objetivo. Nadie quiere tener un niño vivo de 5 años hasta los 7. Lo queremos tener vivo hasta una edad más avanzada. No sé cuánto tenga establecido la Organización Mundial de la Salud ahorita como el punto. Yo me quedé como en 63. No sé si ya cada día sea más. Entonces, ese es algo que debemos nosotros considerar cuando revisamos artículos. ¿Por qué? Porque en la población adulta dicen 6 meses, 1 año es magnífico. Nosotros 6 meses o 1 año es decepcionante para algunos de nosotros. En sarcoma de células claras renales de adultos igual. Sin embargo, si nos vamos a estudios pediátricos es poco lo que se tiene. ¿Por qué? Porque nuestros protocolos están bien establecidos. Es muy difícil que utilizamos una terapia blanco que incluso no ha sido aprobada para manejar este tipo de fármacos cuando no sabemos si realmente nos va a dar un impacto en cuanto a beneficio. ¿Para qué se han reservado? Para los pacientes que están en recaída, en los cuales ya tenemos toxicidades, en los cuales ya tenemos dosis acumuladas, que están cerca de los límites de seguridad que están establecidos. La que sigue.
Bueno, ¿qué sabemos también? Bueno, en la actualidad, en neuroblastoma es otro de las líneas o de los tumores en los cuales se empieza a estudiar el empleo de este fármaco. Se está incluyendo en algunos protocolos ya, principalmente en líneas celulares, y esto lo que hace, va a inhibir la proliferación de las células, y aquí está principalmente lo relacionado con las curvas, de acuerdo a las concentraciones y el tiempo en días que va a haber. Sabemos que va a bloquear la angiogénesis y este bloqueo no es directo, es inhibiendo únicamente el receptor, no va a permitir la dimerización, es decir, el cambio conformacional que requiere el receptor, y al no haber este cambio conformacional que requiere el receptor, pues no se puede activar la cascada que va a llevar a la producción de la angiogénesis. Esto es prácticamente no muy lejano, es apenas en el 2012, y aquí están las concentraciones que se reportan en cuanto a la cantidad del tumor de acuerdo a el empleo del fármaco. ¿Qué se tiene de trabajos publicados en pediatría? No es mucha la experiencia. A mí me gustaría poder decirles, tenemos un metaanálisis en el cual habla de esto y hemos logrado esto. Sin embargo, los protocolos están muy bien y prácticamente lo único que tenemos son reportes de casos aislados que no dejan de ser buenos. Si nosotros no publicamos nuestros casos aislados, si nosotros no publicamos nuestras series de casos, pues nunca vamos a tener la experiencia. No tenemos la cantidad de pacientes que tiene el oncólogo adulto como para hacer ensayos clínicos, incluso aleatorizados, doble ciego, placebo. En la población pediátrica es muy poco lo que tenemos en cuanto a porcentaje de cáncer, y obviamente los protocolos están establecidos y todos estos fármacos se reservan para pacientes que no responden a la quimioterapia convencional. Solamente habla de esto y es en líneas celulares, están en fase 1, fase 2 apenas, ni siquiera son en pacientes. Probablemente en unos años más ya empecemos a ver que existe. Y bueno, esto es lo que tenemos en cuanto a experiencia en hepatocarcinoma, que recordemos, la mayoría de los casos son en población que ya son población adolescente, que ya están llegando un poco a ser edad adulta y que ya nos permite tener, digamos, la probabilidad de administrar estos fármacos que tienden a ser por vía oral. Este es el reporte que existe, 5 pacientes con sorafenib más quimioterapia, y se menciona que no había recaída. Habría que revisar igual el artículo, no tuve el tiempo de hacerlo, para ver igual cómo fue la cirugía, los límites de resección, porque en muchas ocasiones sabemos que en pediatría la cirugía y el control local, si se requiere a veces, incluso radioterapia, es la que da el pronóstico, y que lo que nosotros hacemos es eliminar la pequeña población microscópica que quedó para evitar una progresión de la enfermedad. Experiencia en el Hospital Infantil de México, en 2 casos únicamente lo hemos empleado. En un caso el paciente tiene 17 años, lo hemos empleado por lapso de 1 año, ha tenido ahí una enfermedad estable, sin embargo, a pesar de eso, la toxicidad que el paciente ha presentado es severa en el aspecto lo relacionado con parestesias, disestesias y la dermatitis. Y el segundo caso es un paciente que tuvo una recaída y que esta recaída le hizo en columna vertebral, que tiene aproximadamente 6 meses con la ingesta del fármaco y en el cual lo que ha existido es enfermedad progresiva. No hay para dónde poner la balanza. Yo no puedo apostar por el fármaco a favor o en contra. Lo estarían logrando sin la quimioterapia convencional, pues estos niños desde el momento en que llegaron a las dosis acumuladas de antracíclicos que utilizamos como parte del protocolo, evitamos y los retiramos, no los exponemos ya a mayor daño y tienen ese lapso de tiempo. No puedo poner una inclinación en ninguno de los 2 casos. No se han vuelto a operar y ese es el lapso de tiempo que llevan. La que sigue, por favor. Bueno, y este es un estudio del Children Oncology Group que está en proceso y en lo cual están viendo es la inhibición de la RAF quinasa y el receptor en niños con tumores sólidos refractarios o leucemias refractarias. Me preguntarán, bueno, ¿qué tendría que ver ahí las leucemias en si es un inhibidor de tirosina sinasas? FLT3 es un blanco que en la actualidad en algún grupo de pacientes, creo que en leucemias mieloides, los clasifican como alto riesgo, que tienen mayor probabilidad de recaída, se menciona que pudiese bloquearlo. Y aquí está, y es un factor pronóstico adverso que puede existir y pues yo creo que en unos años más vamos a saber cuáles son los resultados. Voy a terminar este primer bloque mencionando algo muy importante. ¿Nos deben emocionar las terapias blanco-moleculares y todo? Yo les diría que sí. Lo segundo que les diría es,
a pesar de que nos emociona, recuerden que no van a actuar solitos, que no podemos eliminar la quimioterapia convencional. Y lo tercero que yo tomaría como un ejemplo a seguir es, tenemos que individualizar a los pacientes. El caso que presentó la doctora es interesante. ¿Por qué? Porque todos decimos, este nuevo fármaco, y nuestra primera respuesta es, no funciona, es para adultos, pero bueno, no todos los pacientes son iguales, ¿no? En los ensayos clínicos dicen a veces que un fármaco sirve cuando lo comparan con un placebo, pero finalmente la que cuenta es la respuesta del paciente. Hay pacientes que dicen, bueno, a ti no te funcionó, pero a mí sí. Entonces, yo creo que de acuerdo a cada caso, se debe intentar si tenemos el recurso para administrarlo y en un paciente seleccionado y que tenga las características, no quererlo utilizar como el fármaco de inicio en todos los pacientes con algún tipo de tumor. La que sigue, por favor. Bueno, estas son unas preguntas que envió la doctora Dorantes con respecto a inhibidores de tirosina-sinasas. ¿A qué grupo de inhibidores de tirosina-sinasas pertenece el sorafenib? Hasta yo la fallaría, ¿eh? ¿Cuál creen que sea la respuesta a ustedes? ¿A qué sigue, por favor? ¿Y cuál es el potencial emetogeno del sorafenib? Tomando en cuenta los criterios de toxicidad común que manejan algunos grupos, dicen que es muy alto cuando es 1 en 100 y alto cuando es 1 en 1000 y de ahí le van disminuyendo. ¿Sí? Bueno, muy bajo mencionan. Tiene un efecto emetogénico de acuerdo a cómo se ingiera, eso es algo muy importante. Lo mencionan que puede ser alto en ocasiones. ¿Sí? Bueno, creo que ahí termina la primera plática con respecto a sorafenib. No sé si tuviesen algún comentario y si hay una pregunta igual y tal vez se las pueda contestar. Como les digo, no soy experto en esto. ¿Algún protocolo bien establecido en el Infantil de México para uso de sorafenib en niños? Protocolo establecido con sorafenib, que yo sepa, no. Lo hemos empleado en esos 2 pacientes únicamente con carcinoma hepatocelular y con el objetivo de ver si existe una respuesta o mejoría o tratar de alcanzar esos 6 meses o 1 año que reportan en la población adulta principalmente. Sí, esto porque yo creo que la mayoría de nosotros hemos tratado a algún paciente que ya no sabemos qué hacerle con este tipo de terapias, pero ayer durante la plática del doctor Mar, algo que nos comentaba que es muy interesante, que a veces obviamos, es la necesidad de hacer realmente un protocolo bien establecido para definir qué pacientes pueden entrar a este tipo de tratamientos, porque los estamos usando incluso sin tener todavía una base muy firme para el uso en niños, ¿no? Y como tú dices, a veces nos emociona decir, es que estoy usando sorafenib, y bueno, son tratamientos, en primera, la mayoría de todas las terapias blancos son tratamientos muy caros, y bueno, que tenemos que poner protocolos bien establecidos en los centros especializados de cáncer en niños en México para poder llevar a cabo algo que nos pueda dar alguna luz en el tratamiento para ellos, porque yo he tenido oportunidad de escuchar compañeros también a veces de provincia, pues estamos muy emocionados, y ya tengo un montón de niños, pero ni siquiera bajo un protocolo bien establecido. Entonces, como tú mencionas, la necesidad de hacer los protocolos bien establecidos para poder trabajar y sacar alguna conclusión. Muchos de estos medicamentos, como tú mencionas, pues no están autorizados en la FDA para uso en niños, y nosotros a lo mejor estamos utilizando estos productos y sin una muy buen análisis de los casos, ¿no? Sí, efectivamente es muy importante. De uno de los pacientes que les comenté, el que es adolescente principalmente, fue un consenso que hice con unos compañeros que son oncólogos de adultos
con respecto al tratamiento, porque como les mencioné, nosotros pues los incluimos con tratamientos de Children Oncology Group o con los protocolos de CIOPEL, en los cuales pues prácticamente el hepatocarcinoma se trata igual que un hepatoblastoma, y nos menciona que la resección quirúrgica es lo más importante. El primero de los casos, pues yo consulté con oncólogos de adultos, que son los que les encanta la terapia blanco, y bueno, tienen sus indicaciones. Recordemos que el cáncer del adulto es muy distinto al del niño, y ellos sí tienen ya protocolos establecidos. Yo tal vez lo que pudiese decir en base a toda la revisión breve que se hizo es emplearlo en los pacientes que tienen el carcinoma hepatocelular, donde sí es una indicación como tal. El problema es ese, ¿qué dosis empleamos? ¿Empleamos los 800 miligramos o tampoco vamos a decir, como es niño le toca la mitad o le toca un cuartito de tableta? O sea, ver eso. Yo creo que lo que se tiene que empezar es viendo cómo van, y desafortunadamente, lo digo, el niño recaídas es el candidato idóneo, porque nos permite ir viendo cuál es el comportamiento en cuanto a no solamente respuesta, sino la tolerancia. En estos casos uno de ellos sigue consumiendo los 800 miligramos día, pero el otro niño tiene 11 años, le tenemos que estar bajando dosis, consume 400 miligramos metro cuadrado día, y trombocitopenia es lo que hace como efecto secundario, parestesias.